Lunes 29 de junio. Este es otro video más de la serie Sueños al dormir. Y sí, estaba con el gorro, está un poco frío. Que me lo he puesto de nuevo. Este sueño, aquí siendo grabado en el patio de mi casita. En este sueño estoy como en una academia de entrenamiento, tipo entrenamiento militar. Hay que tomar en cuenta que en Costa Rica no hay ejército ni... Lo más cercano a eso es la academia de policías. Ok, pero eso es un sueño. Y digamos, en el sueño está la ciudad y cuando no voy a entrenar me quedo en la ciudad. Como una especie de departamento de edificios donde también se quedan otros compañeros y compañeras del entrenamiento. La zona de entrenamiento está fortificada, es una finca grande. La entrada se abre con puertas tipo garaje o cortinas de esas movibles, y adentro hay como hangares, como edificios, y más adentro ya la zona de entrenamiento, y más adentro un bosque donde la gente va a entrenar. Entonces, en esa zona, digamos, después de ciertos días de entrenamiento, según el sueño, aunque todo pasa a velocidad rápida en el sueño, lógicamente, los días pueden parecer concatenados entre sí, o sea, pueden parecer como chispazos, cortes de escena de un día a otro. A cierto nivel se nos envía a ese bosque a entrenar, pero el entrenamiento es bastante realista. Realista no en el sentido que se parece a la realidad, sino en el sentido de que un entrenamiento normal entrenarían con salvas, me imagino, o con balas de goma o balas de pintura, me imagino, aunque en películas que he visto supuestamente a cierto nivel usan balas de verdad, pero no les disparan a la gente, sino que disparan a ciertas zonas por donde la gente tiene que pasar. Bueno, en ese sueño estamos ahí y ya nos dividieron en dos grupos. Tenemos que adentrarnos en la montaña, los dos grupos contrarios, y tenemos que pelear con balas de verdad, un grupo con el otro, a pesar de pertenecer al mismo ejército y me imagino que al mismo estado, misma nación en el sueño. Resulta que está atardeciendo. Resulta que las armas son pesadas. El tipo de arma usada es un arma que dispara. Es ambivalente. Es un arma pesada, tipo rifle pesado. Ambivalente porque es capaz de lanzar granadas, balas ya sea una por una o en modo ametralladora. Y un tipo de bala que es una bala termobárica, que se parece, es como del tamaño de una candela de parafina. Todo el mundo conoce una candela de parafina. Bueno, imagínense esa candela de parafina con color metálico brillante, un color similar al plomo derretido o a la plata, y del grosor y el tamaño de una candela. Se dispara ese proyectil y al dispararse se transforma como en una especie de flama, una especie de plasma ardiente, y cuando llega en su blanco sucede lo mismo que sucede cuando un misil termobárico se estrella contra su objetivo. A pesar de ser del tamaño de una candela, es muy poderoso. Un disparo de esos puede destruir un tanque. O mejor dicho, no destruirlo, derretirlo, fundirlo totalmente. Aunque se utiliza contra la infantería según el sueño. Entonces me adentro yo y tenía hambre y no quería ir, entonces me salí del entrenamiento y me dirigí al edificio de la ciudad. Dejé el arma y todo ahí, lógicamente había que dejarla en la zona de entrenamiento. Me dirigí a la ciudad, me metí al edificio donde yo me quedaba y me puse a comer ahí con otros compañeros, mientras ellos me preguntaban y se preguntaban entre ellos por qué me había salido del entrenamiento.
que podían llegar a buscarme, llevarme a la fuerza ahí o tener consecuencias más graves. Entonces yo seguía comiendo tranquilamente y les decía, en cualquier momento voy otro rato a entrenar. Y cada vez que llegaba al bosque, no entraba porque yo sabía que o alguien me iba a disparar con disparo mortal o yo tendría que dispararle a alguien con disparo mortal. Entré un poco y vi a la gente oculta luchando entre ellos, víctimas y de todo, y me salí mejor. Pero resulta que pasaron a una etapa un poco más dura. Supongamos que eran drones o abejas modificadas genéticamente, abejas africanas o de colmena. Resulta que las colocaron a la salida del bosque para que atacaran a los soldados y a todo el que se acercara. Aunque a mí como me gustan tanto las abejas, yo me acerqué ahí a toquetear las colmenas y a ver. Y me picó una sola abeja. Después que me picó se me vinieron los enjambres encima y yo salí corriendo junto con otra dama, una soldado. Les dije que me siguiera y corrimos. Mientras corríamos yo trataba de quitarle las abejas a ella del pelo y ella a mí del pelo y del cuerpo. Nos iban picando. Entonces había como unas piletas de agua, entonces como que nos metimos ahí. Pero sabíamos que si nos metíamos mucho rato el enjambre entero llegaría. Sabíamos que esas abejas no se detendrían ni de día ni de noche y que nos alcanzarían, no importa dónde fuéramos. Nos iban a detectar, estaban modificadas, iban a seguirnos hasta el fin del mundo de ser necesario. Entonces había una pequeña solución, yo la sabía en el sueño, se me había dicho, era matar la reina. Dichosamente la reina también salía volando y perseguía a su víctima junto con el enjambre, entonces había una alta posibilidad de que la abeja reina la pescara uno y la matara. Y en eso la abeja reina se me paró en el hombro y la maté. La dama que iba conmigo se quedó en un lugar seguro, posiblemente en los edificios de refugio donde se queda la gente después del entrenamiento. En el caso mío yo seguí por la ciudad. Una vez que maté la abeja reina, el enjambre dejó de atacarme tan terriblemente. Solo un puñado de abejas continuaba persiguiéndome. O sea, disminuyó el ataque. Las que me estaban siguiendo eran solo esas y ya no venían más. Entonces, resulta que yo sabía que aún así no se iban a detener. Que no iban a atacar tanto, pero que sí iba a estar de vez en cuando llegando una que otra abeja o un puñado de abejas donde estuviera. Así les costara mucho llegar. Entonces decidí regresar a la zona de entrenamiento. Yo sabía dónde estaba mi arma con balas termobáricas y también sabía que había otra zona donde guardaban unos exoesqueletos de un material similar al titanio o más duro, bastante livianos, que eran como exoesqueletos, bueno, todos tecnológicos lógicamente, nada de piel quedaba al descubierto, todo protegido bajo el metal. Entonces me puse ese traje y tomé el arma y regresé a la zona de las colmenas y empecé a disparar contra las colmenas. Quedaron totalmente incineradas, no quedó ni una abeja. Y las abejas que sobrevolaban a mi alrededor chocaban contra el traje, no podían hacerme nada. Además que el traje tenía campos magnéticos que seguramente las mataban porque al contacto conmigo morían al tener ese traje. Luego de la zona de entrenamiento iban saliendo pero gente del bando contrario, del equipo contrario a mí. Querían atacarme. Yo tenía el traje blindado y ellos no. El exoesqueleto y el arma pesada ambivalente. Arma de infantería ambivalente, lógicamente. Entonces disparé las balas termobáricas contra ellos y quedaron incinerados y destruidos.
eran balas termobáricas incendiarias, según el sueño. Finalmente, después de eso, misión cumplida, como dicen, después de eso pude despertar del sueño, y de eso se trató el sueño. Fue un sueño bastante. Lo más terrible de ese sueño fueron los enjambres que me atacaban, pero logré destruirlos. Espero que haya sido de su agrado haber escuchado un sueño más de los que uno tiene en la noche.